Estábamos avanzando por una zona que había sido un campo de batalla intenso días atrás. Restos de armamento, casquillos y trincheras abandonadas adornaban el paisaje como un sombrío recordatorio de la muerte. El sol estaba al caer, y las sombras alargadas de los árboles susurraban historias que ninguno de nosotros quería escuchar. En una pequeña elevación del terreno, algo me llamó la atención. Era un rifle antiguo, diferente a cualquier otro que hubiese visto. Su diseño era inusual, con grabados extraños y un aire de antigüedad que contrastaba con la modernidad de nuestras armas. Sentí un impulso irrefrenable de tomarlo. Al hacerlo, una sensación de poder me recorrió. Era como si el tiempo se detuviera a mi alrededor y una voz en mi cabeza murmurara promesas de grandeza y victoria. Lo que no sabía era el precio que pagaríamos por ello. Desde que encontré el rifle, las cosas comenzaron a cambiar. Mi puntería mejoró de manera inexplicable, y cada bala que disparaba encontraba su destino con una precisión mortal. Mis compañeros me miraban con una mezcla de admiración y miedo, pero dentro de mí, algo más oscuro comenzaba a despertar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché por primera vez su voz claramente. No era un susurro esta vez. Era una presencia dominante que llenaba mi mente con imágenes de batallas antiguas y rostros de soldados caídos que clamaban por venganza. El arma no solo me había elegido a mí, me estaba usando para continuar una guerra que había comenzado siglos atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de operaciones exitosas. Nos volvimos invencibles, o así lo creía, pero con cada enemigo que caía, la voz se hacía más fuerte, más demandante. Empezó a exigir más que simples victorias tácticas. Quería sacrificios. Una noche, después de una emboscada particularmente sangrienta, la verdad me golpeó con la fuerza de una granada. Vi sus rostros, los hombres que había matado, no solo como enemigos, sino como almas perdidas, arrastradas hacia el abismo por mi mano. El arma no solo consumía a quienes morían por sus balas, también me estaba consumiendo a mí, alimentándose de mi alma. Decidí enfrentar a la entidad que residía dentro del rifle. Una noche, bajo la luz de la luna, lo confronté, le grité, le supliqué que me liberara, pero su respuesta fue una risa fría y cruel que resonó en mi cabeza. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. Si esa entidad había encontrado su camino hacia mí, yo encontraría la forma de expulsarla. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que el arma había pertenecido a un soldado de una era pasada, un hombre que, como yo, había sido corrompido por su poder. Solo mediante un ritual antiguo podría liberarme, un ritual que requería enfrentar los espíritus de aquellos que había matado. Con la ayuda de un compañero que creía en lo sobrenatural, preparé el ritual. Era una noche sin luna, el tipo de noche que parece devorar todo rastro de luz y esperanza. Colocamos el rifle en el centro de un círculo de símbolos antiguos y comenzamos a recitar palabras olvidadas, esperando que fuera suficiente para romper la maldición. Los espíritus aparecieron, uno tras otro, enfrentándome no con violencia, sino con preguntas que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Cada respuesta que daba era un paso hacia mi liberación o mi condena. Cuando el último espíritu desapareció, el rifle se desintegró en una nube de cenizas oscuras, y la voz se apagó para siempre. Han pasado años desde esa noche. Dejé el ejército y encontré paz en la vida civil, pero las sombras de aquellos días nunca me abandonan completamente. Trabajo ahora con veteranos de guerra, ayudando a otros a encontrar su camino de vuelta de la oscuridad, compartiendo mi historia como una advertencia sobre los costos ocultos del poder y la guerra. Cada persona con la que hablo, cada vida que ayudo a reconstruir, me ofrece un poco de redención. Aunque sé que nunca podré compensar completamente las vidas que se perdieron por mi mano, cada día es una oportunidad para hacer algo bueno, para contrarrestar la oscuridad con un poco de luz. A veces, en las noches más solitarias, aún puedo escuchar un eco de aquella risa fría, un recordatorio siniestro de que algunas batallas se libran en el interior. Pero ahora estoy equipado con una fortaleza diferente, una fortaleza forjada en la comprensión y en el arrepentimiento. Este diario es mi confesión y mi legado. Para aquellos que lo lean, recuerden que en cada elección que hacemos, especialmente en tiempos de guerra, llevamos con nosotros no solo la responsabilidad de nuestras acciones, sino también las consecuencias que éstas pueden tener en el alma. Espero que mi experiencia sirva para disuadir a otros de tomar caminos oscuros
en busca de poder o gloria. El verdadero coraje, he aprendido, reside en la capacidad de enfrentar nuestros propios demonios y en la lucha por preservar la humanidad, tanto en nosotros mismos como en los demás, incluso cuando todo parece perdido. Como soldado, fui entrenado para enfrentar al enemigo sin titubeos. Como hombre, he tenido que aprender a enfrentarme a mí mismo. Mi mayor batalla no fue en el campo de batalla, sino en mi interior, y mi mayor victoria no fue una medalla o un reconocimiento, sino la paz que finalmente encontré. Este rifle, esta arma poseída, fue tanto mi mayor enemigo como mi más duro maestro. Me enseñó que en la guerra, las armas más poderosas no disparan balas, sino que disparan voluntades y destinos. Y en última instancia, me enseñó que la batalla más importante que podemos librar es la de regresar a casa, no solo en cuerpo, sino también en alma. Todo comenzó como cualquier otro día en el cuartel. La mañana era fría y gris, lo que parecía presagiar la atmósfera sombría que pronto envolvería nuestra existencia. «Formen», gritó el sargento Martínez con su voz autoritaria que resonaba en el aire helado. Nos alineamos preparados para un día más de lo que pensábamos que sería un entrenamiento rutinario. Hoy no será un día común, soldados, será un día que recordarán toda su vida. Su tono era grave, pero no le dimos importancia. Pensamos que era solo su manera de motivarnos. Nos trasladaron en camiones a una zona aislada del campo de entrenamiento, un área que no reconocíamos. Nos equiparon con lo que parecía ser munición real. ¿Munición real, sargento?, pregunté confundido y algo alarmado. Solo es parte del simulacro, soldado. Hoy vamos a probar algo diferente. Actúen como si fuera real, porque para los propósitos de hoy, lo es. Respondió con una mirada que no admitía réplicas. El ejercicio comenzó con el estruendo habitual de los simulacros, pero algo no se sentía bien. Los enemigos parecían demasiado coordinados, demasiado reales. Y entonces, lo impensable sucedió. Vi caer a mi lado a Jiménez, uno de mis mejores amigos, con una herida sangrante visible en su pecho. Todo se detuvo por un momento. Hombre abajo, esto no es un simulacro», grité, pero el caos ya se había desatado. Los disparos no cesaban, y cada minuto que pasaba, la línea entre el entrenamiento y la realidad se desvanecía más. Pronto, nos dimos cuenta de que estábamos siendo cazados. No por enemigos extranjeros, sino por una sección de nuestro propio ejército. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Eran las preguntas que resonaban entre nosotros mientras buscábamos refugio. Las horas pasaron, cada una más aterradora que la anterior. Descubrimos que estábamos involucrados en un experimento, un juego mortal diseñado para probar cuán lejos podía llegar un soldado bajo el máximo estrés y amenaza real. Con un pequeño grupo de supervivientes, logramos emboscar a uno de nuestros atacantes. Lo desarmamos y lo confrontamos, exigiendo respuestas. Es un test de lealtad y resistencia. Solo los más fuertes sobrevivirán. Es lo que necesitamos para la próxima fase. Balbuceó antes de que un disparo silenciador acabara con su vida, disparado por uno de los nuestros que aún creía que seguir las órdenes ciegamente era lo correcto. La noche cayó sobre nosotros, y con ella, el peso de nuestras acciones y decisiones. Estábamos solos, traicionados por aquellos en quienes más confiábamos. Decidimos que no seríamos ratas de laboratorio en sus macabros experimentos. Armados con lo que habíamos recolectado, planeamos un escape que se sentía más como una misión suicida. Pero morir en nuestros términos era mejor que ser asesinados en su juego enfermo. La fuga fue brutal. Perdimos a más compañeros, cada muerte una cicatriz permanente en mi memoria. Pero al amanecer, los pocos que quedábamos llegamos a un puesto avanzado controlado por fuerzas regulares que se sorprendieron al vernos emergiendo del bosque, magullados y ensangrentados. La investigación que siguió fue extensa y exhaustiva. Altos mandos fueron procesados. Se descubrió que el simulacro mortal era parte de un plan más grande para desarrollar una unidad de élite capaz de operar bajo las condiciones más extremas imaginable. Muchos de los implicados alegaron que era necesario para prepararnos para amenazas futuras, pero para nosotros, los supervivientes, solo fue una masacre sin sentido. Aunque la justicia comenzó a tomar forma, para los que sobrevivimos, la batalla estaba lejos de terminar. Los fantasmas de aquellos días nos seguían a donde quiera que íbamos. Algunos encontraron consuelo en la compañía de otros veteranos, otros en el silencio de la soledad.
Yo decidí escribir, para darle voz a los que ya no la tenían y para procesar mi propio dolor y confusión. Cada palabra que escribía era un paso hacia mi recuperación, pero también una puñalada de recuerdo del terror que habíamos enfrentado. Al compartir nuestra historia, esperaba exponer las profundidades de la depravación que puede alcanzar la mente humana, escondida detrás de la fachada de la disciplina militar y la preparación para la guerra. Con el tiempo, nuestro grupo de supervivientes se convirtió en una especie de familia. Nos apoyábamos mutuamente, sabiendo que cada uno de nosotros compartía un pedazo de la misma oscura memoria. Trabajamos para reconstruir nuestras vidas, pero sabíamos que algunas heridas nunca cerrarían completamente. Ahora, años después, miro hacia atrás no solo para recordar a los que perdimos, sino para recordar por qué es esencial luchar contra tales atrocidades. Enseño a jóvenes cadetes ahora, no solo sobre tácticas y estrategia, sino sobre la ética y la moral que deben guiar a un soldado. Es mi forma de asegurarme de que el horror que vivimos no se repita nunca. Este libro es mi testamento y mi desafío a las futuras generaciones de soldados y líderes militares. Aprender de nuestros errores, abrazar la compasión y recordar que el verdadero propósito de cualquier gran poder es proteger, no destruir. Es mi esperanza que, al compartir esta historia, pueda encender una luz en la oscuridad. Una luz que algún día disipe las sombras de aquel simulacro mortal que marcó nuestras vidas para siempre. Después de mi baja del servicio, la vida civil se sentía como un terreno extranjero. Los días pasaban con una lentitud dolorosa, y cada noche era una lucha contra las sombras de la guerra que se negaban a dejarme. Nunca imaginé que el rostro de Marco, mi compañero caído, se convertiría en mi constante compañía, mi tortura personal. Fue en una de esas noches inquietas cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado en el borde de mi cama, tan real como cualquier persona viva. ¿Por qué no hiciste más?, me preguntó con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. Su presencia era imposible, pero allí estaba, acusándome con sus ojos llenos de reproche. Cada día, Marco volvía a aparecer. En el supermercado, en el parque, en la quietud de mi sala. No había escapatoria. Deberías haberme salvado, susurraba, siguiéndome con cada paso que daba. Sus palabras eran como cuchillas que se clavaban en mi culpa y remordimiento. Desesperado busqué ayuda. Los terapeutas escuchaban, asentían y me ofrecían palabras que pretendían ser de consuelo, pero nada disipaba la figura de Marco. Estás alucinando, es solo el PTSD, me explicaban. Me recetaron medicamentos, me aconsejaron más terapia, ejercicio, cualquier cosa para distraer mi mente. Pero Marco nunca se apartaba. Una noche, cansado de huir, decidí enfrentarlo. Vete, déjame en paz, grité a la nada, a la figura que solo yo podía ver. Pero Marco se acercó, su rostro a centímetros del mío. No puedo irme hasta que enfrentes lo que pasó, hasta que enfrentes tu verdad. Tomé mi vieja mochila y me dirigí al lugar donde todo había terminado para Marco, el desierto donde habíamos servido juntos. El viaje fue un peregrinaje, un intento de buscar respuestas o quizás redención. Allí, en la vastedad del desierto, Marco apareció una vez más. Es hora de que veas, dijo, y el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Visiones de batallas, de decisiones tomadas en segundos, todo se reproducía frente a mí. Vi a Marco cayendo, vi mi excitación, mi miedo. La realidad de la guerra, cruda y sin filtros, se desplegaba ante mí. Las visiones me mostraron no solo la muerte de Marco, sino también las veces que había salvado vidas, las decisiones imposibles que había enfrentado. La guerra no es solo muerte, también es supervivencia, es humanidad en medio del caos, dijo Marco, su voz más suave ahora. Por primera vez, entendí que su aparición no era un castigo, sino un llamado a aceptar la complejidad de mis acciones, de mis decisiones. Marco quería que encontrara paz, no solo con él, sino conmigo mismo. Después de días en el desierto, enfrentando cada demonio, cada sombra, sentí que Marco comenzaba a alejarse. Es hora de que ambos encontremos paz, dijo. Y con esas palabras, su figura comenzó a disiparse como el polvo llevado por el viento. Volví a casa sintiendo una carga menos pesada sobre mis hombros. No era el fin del dolor o del recuerdo, pero era el comienzo de la aceptación. Marco ya no aparecía, pero su memoria vivía,
no como un fantasma que atormenta, sino como un recordatorio de que la vida, con todo su dolor y belleza, debía ser vivida plenamente. Ahora, años después de aquellos oscuros días, dedico parte de mi tiempo a hablar con otros veteranos que luchan contra sus propios fantasmas. Comparto mi historia no solo como un testimonio de la guerra, sino también como una esperanza de que se puede encontrar paz. En las reuniones con otros veteranos, hablamos abiertamente sobre nuestras experiencias, nuestras pérdidas y nuestros pasos hacia la sanación. La historia de Marco se ha convertido en una herramienta para ayudar a otros a entender que enfrentar nuestros miedos y culpas es el primer paso para superarlos. La terapia nunca realmente terminó para mí. Es un proceso continuo, una serie de altibajos que manejo con más gracia ahora. Acepté que el camino hacia la recuperación es a menudo tan impredecible como la guerra misma, pero cada paso adelante es un triunfo. A veces, cuando la noche es especialmente tranquila y las sombras del pasado amenazan con volver, recuerdo la voz de Marco diciéndome que encuentre paz. Esas palabras, aunque nacidas de alucinaciones dolorosas, ahora sirven como un faro de esperanza. Decidí escribir un libro sobre mi experiencia, detallando no solo los horrores de la guerra, sino también el viaje hacia la recuperación post-traumática. El objetivo es claro: mostrar que incluso en las profundidades del desespero, hay una luz de esperanza. Con el tiempo, mi historia ha ganado reconocimiento, no por las batallas que luché en el campo, sino por la batalla que gané dentro de mi propia mente. Instituciones, tanto militares como civiles, utilizan mi libro como recurso para ayudar a aquellos que enfrentan el estrés postraumático. Cada día es un nuevo amanecer, una oportunidad para vivir con el recuerdo de Marco, no como una sombra que oscurece mi existencia, sino como un recuerdo de la resiliencia y fortaleza humana. He aprendido a vivir no solo por mí, sino por aquellos que no pudieron volver a casa. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenerse y reflexiono sobre mi viaje, encuentro una paz que una vez pensé imposible. Marco, mi compañero fantasma, me enseñó la lección más valiosa. En medio del trauma y la pérdida, siempre hay espacio para el crecimiento y la redención. Su memoria vive en cada página que escribo, en cada historia que comparto, y en cada suspiro de alivio, que ahora puedo respirar libremente. Así, con cada palabra, cada encuentro y cada recuerdo compartido, sigo adelante, forjando un futuro donde el pasado no controla, sino que ilumina el camino hacia la sanación. Y en ese camino, estoy finalmente en paz, acompañado no por fantasmas, sino por los ecos de las lecciones aprendidas. La última cosa que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro, fue el sonido de disparos y el dolor agudo en mi cabeza. Cuando desperté, me encontré en una celda fría y húmeda, con las manos atadas y un dolor palpitante que me recordaba que estaba vivo, pero apenas. ¿Dónde estoy?, fue la primera pregunta que murmuré, aunque sabía que nadie respondería. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la celda se abriera. Un hombre de aspecto severo, vestido con un uniforme que no reconocí, entró. «Buenos días, soldado. Tengo algunas preguntas para ti», dijo con un acento cargado que no logré identificar. Comenzaron con preguntas estándar sobre mi unidad y misión, pero rápidamente se tornaron hacia algo que no esperaba. «Cuéntanos sobre el Proyecto Eclipsis», demandó el interrogador con una mirada penetrante. «¿Proyecto Eclipsis? No sé de qué está hablando», respondí, pero la expresión en su rostro me dijo que no me creyó. Me di cuenta de que no estaban interesados en estrategias o movimientos de tropas. Lo que querían era información sobre un experimento militar secreto del cual yo apenas había oído murmullos en los pasillos oscuros de mi base. Los días pasaban, y con cada sesión de interrogatorio, la presión aumentaba. Empezaron a mostrarme imágenes y documentos que supuestamente eran parte del Proyecto Eclipsis. Hablaban de armas experimentales y manipulación climática, temas que sonaban más a ciencia ficción que a la realidad. Pero cada documento que veía tenía el sello de mi gobierno. Una noche, mientras yacía en la celda intentando entender qué sabía realmente, la puerta se abrió silenciosamente. Una mujer que había visto brevemente durante mis interrogatorios entró. «No tienes mucho tiempo. Tienes que entender la gravedad de lo que sabes», susurró rápidamente. Ella trabajaba para una organización que se oponía a los experimentos de mi gobierno. Según ella, el Proyecto Eclipsis era real y mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. El enemigo quería esta tecnología, no para detenerla, sino para usarla.
Con la ayuda de esta mujer, cuyo nombre nunca supe, planeamos un escape. Era arriesgado y peligroso, pero era mi única oportunidad. Una noche, aprovechando un cambio de guardia y con la complicidad de mi aliada, logré salir de la celda y de la base. Una vez a salvo, mi misteriosa salvadora compartió más detalles. El proyecto Eclipsis no solo era capaz de alterar el clima, sino que había sido diseñado originalmente para ser una forma de guerra geofísica, capaz de devastar naciones enteras sin desplegar un solo soldado. Conocer la verdad me puso en un dilema moral. Debía exponer a mi propio gobierno, potencialmente causando un escándalo internacional y poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. ¿O debía callar y esperar que el enemigo no lograra replicar la tecnología? Tras muchas noches sin dormir y largas discusiones con mi aliada, decidí que no podía permitir que tal poder cayera en manos equivocadas, fueran las de mi país o las de cualquier otro. Tomé la decisión de filtrar la información a la prensa internacional, asegurándome de que el mundo supiera lo que estaba en juego. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Fui tildado de traidor por mi gobierno y de héroe por otros. Pero lo más importante era que el proyecto Eclipsis fue detenido, al menos temporalmente, mientras las investigaciones internacionales comenzaban. El escrutinio público y la presión diplomática forzaron a mi gobierno a desmantelar el programa y abrir sus archivos a inspectores internacionales. Mi vida cambió para siempre. Bajo una nueva identidad proporcionada por la organización que me ayudó a escapar, empecé a vivir en un país lejano, siempre mirando sobre mi hombro, consciente de que aún podría haber represalias. La tranquilidad había desaparecido de mi vida, pero había ganado algo de paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre el peso del conocimiento y la responsabilidad que conlleva. Cada documento que había visto y cada palabra que había oído durante mi cautiverio resonaban en mí, recordándome el poder que tiene la información y lo peligroso que puede ser. A pesar del peligro constante y la vida en el exilio, encontré cierta redención en ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares. Trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, utilicé mi experiencia y conocimientos para prevenir que otros experimentos similares al proyecto Eclipsis se llevaran a cabo. Mi vida había tomado un nuevo propósito. Aunque ya no era un soldado en el sentido tradicional, seguía luchando en una guerra diferente, una guerra contra el abuso del poder y la corrupción. Cada informe que ayudaba a redactar, cada filtración que coordinaba, era un paso hacia un mundo más seguro. Mirando hacia atrás, la jornada desde aquella oscura celda hasta el presente había sido larga y tortuosa. Sin embargo, a pesar de los desafíos y los sacrificios, no cambiaría mis acciones. El mundo debía saber, y yo había sido el mensajero. A veces, el costo de la verdad es alto, pero el precio de la ignorancia es mucho más devastador. Ahora, escribo estas palabras no solo como un testimonio de lo que ocurrió, sino como un llamado a la vigilancia. El poder, especialmente el poder que puede alterar el planeta, debe ser controlado y supervisado rigurosamente. Mi historia es un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad eventualmente encuentra su camino. Y mientras la tinta fluye sobre el papel, sé que, aunque mi papel en este drama ha concluido, la historia continúa. Otras personas tomarán la antorcha, y espero que encuentren en mi historia la inspiración para actuar con coraje, sin importar las adversidades. En un mundo donde la verdad es a menudo más extraña y terrorífica que la ficción, la lucha por la justicia y la integridad nunca termina.